Vamos a comenzar con costos indirectos. Entonces, recordemos que habíamos hablado hasta el momento, habíamos hablado del estado del costo de las mercancías fabricadas y vendidas, que nos ayuda a determinar cuánto vale la mercancía que se está produciendo y se está vendiendo, por un lado. También habíamos visto los elementos de forma general que componen el costo de la producción, que son tres. Entonces, habíamos hablado de materias directas, mano de obra directa, y vimos una metodología para asignarle un costo o calcular el costo de los materiales directos, calcular el costo de la mano de obra directa según el tiempo, las horas o los minutos que se trabaje en la producción. Generalmente hablábamos era de horas. Y vamos a mirar hoy cómo calcular los costos indirectos de fabricación. Pero entonces tenemos que hablar de qué compone los costos indirectos de fabricación. Aquí tenemos que hacer precisión de que los costos indirectos de fabricación están compuestos por tres elementos. Vámonos para una hoja de cálculo. Tres elementos. Entonces tenemos tres elementos principales. El primero es material directo. El segundo es mano de obra directa. El tercero es costos indirectos de fabricación. Estos tres elementos, la suma de estos tres se llaman costos de producción del periodo. Costos de producción del periodo. Costos de producción del periodo. La suma de estos tres. Pero este CIF, el CIF está compuesto por materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos. Edgardo en su libro a los otros costos indirectos, no solamente Edgardo, sino muchos otros autores, les llaman a los otros costos indirectos, también les dicen gastos generales de fabricación o les dicen costos generales de fabricación. Pero yo les llamo otros costos indirectos, pero es lo mismo. Esto, a ver si acá me sale así. Entonces, estos tres conforman los CIF. Para la materia prima vimos un método para calcularlo, y utilizamos el método de costo promedio, donde identificamos cuánto era la materia prima que necesitábamos, cuánta materia prima había que comprar y cómo calcular el costo utilizando el método promedio ponderado del costo de las materias primas. Para la mano de obra también vimos un método. Cuando yo digo un método es porque no es el único método que hay. Yo les enseñé a ustedes uno, pero hay otros métodos. Un método sencillo para calcular la mano de obra. También hay otros métodos para calcular la mano de obra. Yo les enseñé uno. Ahora vamos a encontrar los CIF, pero vamos a utilizar el método más común para calcular los costos indirectos. El método más común para calcular los costos indirectos se basa en la estadística. Para calcular los CIF utilizamos datos históricos. Esa forma que les voy a explicar hoy se llama CIF presupuestados. Voy a colocar acá. CIF presupuestados. CIF presupuestados, y para esto hay una fórmula, enseguida la vamos a ver, o simplemente la llaman CIF-P y ya, pero significa CIF presupuestados. O sea que vamos a presupuestar los CIF para un determinado nivel de producción. Ese determinado nivel de producción lo vimos nosotros, se llama presupuesto de producción, presupuesto de producción. Y yo quiero que me digan, por favor, cómo se encuentra el presupuesto de producción.
Por favor, enciendan sus micrófonos y díganme cómo se encuentra Hola, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra el presupuesto de producción? A ver, prendan los micrófonos. Profe, es igual al presupuesto de venta, Muy bien, más, Natalia. menos el inventario inicial de producto terminado, más el Muy bien. inventario final de producto terminado. Así se encuentra el presupuesto de producción. Y ese es el presupuesto de producción que acabamos de mencionar. Voy a compartir otra vez la pantalla. Vámonos para acá. Presupuesto de producción, como Natalia lo dice, es igual. ¿Es igual a qué? Al inventario inicial de producto terminado, perdón, el presupuesto de ventas, menos el inventario inicial de producto terminado. Yo les había dicho a usted debe aprenderse esto como el credo. Usted estudia contaduría, usted esto lo debe saber decir así, pilado. Así como lo dijo Natalia, así lo deben de aprender todos. Más el inventario final de producto terminado. Es imperdonable que alguien que estudie contaduría no sepa esto. ¿Listo? Muy bien. Presupuesto de ventas menos el inventario inicial de producto terminado, perdón, porque ya lo tengo. No lo tengo que producir, más el inventario final de producto terminado. Pero de aquí en adelante al presupuesto de producción no lo vamos a seguir llamando presupuesto de producción. De vez en cuando le diremos presupuesto de producción, pero lo vamos a llamar de aquí en adelante NOP. ¿Qué significa NOP? NOP significa nivel de operación presupuestado. Así lo vamos a llamar, el NOP. Entonces esta es una sigla que se va a convertir muy común para nosotros. NOP, NOP. Y lo van a seguir viendo en costos 2 y lo van a seguir viendo en contabilidad administrativa. Nivel de operación presupuestada o simplemente NOP. Algunos le dicen NOP. A mí me gusta más llamarlo nivel de operación presupuestada. Así me gusta llamarlo larguito, pero es más claro. ¿Listo? Muy bien. Entonces nosotros vamos a suponer que nuestro nivel de operación presupuestado es producir 10.000 unidades. Listo. Vamos a suponer eso, 10.000 unidades. Entonces nosotros nos haríamos la pregunta en CIF. Bueno, para esas 10.000 unidades nosotros ya tenemos una metodología para calcular la materia. ¿Cuánto vale la materia prima para estas 10.000 unidades? ¿Cuánto es el tiempo que vamos a invertir en estas 10.000 unidades? Entonces, ¿cuánto vale la mano de obra? Ahora vamos a aprender cuánto valdrían, porque es un presupuesto. Recordemos que el presupuesto es algo que calculamos, pero no significa que sea lo real. ¿Cuánto valdrían, antes de producir, cuánto valdrían los costos indirectos para estas 10.000 unidades? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la estadística. Bueno, entonces yo me tengo que basar en datos anteriores. Nosotros acá no vamos a utilizar la estadística, sino que vamos a suponer que ya encontramos unos datos básicos que se los voy a explicar en un momento. Uno de esos datos básicos que yo no se los voy a enseñar en la clase, pero que tengo videos donde explico cómo, y les puedo mandar los videos donde explico cómo encontrar un dato que se llama CIF unitario variable. Este dato es muy importante. Lo mencionan en todos los libros, pero es muy raro el que enseña a cómo calcular esto. Hay gente que lo enseña, hay libros, pero muy poquitos. Los demás libros dan por sentado que usted ya sabe calcular esto, pero esto no lo enseñan en costos 1. No sé, bueno, algunos profesores sí lo enseñan. O si no, en contabilidad administrativa, muy raro un profesor que enseñe cómo encontrar el costo unitario variable, porque es que ese no es el objetivo de la materia. Se supone que ustedes lo deben saber calcular, pero yo les voy a explicar, pero extra clase, cómo calcular el costo unitario variable. Y
otro dato que es muy importante se llama CIF fijos. Los CIF fijos. Listo. Vamos a utilizar, hay varios métodos para calcularlos, pero nosotros vamos a utilizar un método que se llama, para calcular estos dos, se llama mínimos cuadrados. No es, como vuelvo y les digo, no es asunto de esta clase encontrar esto. Pues utilizar el método de mínimos cuadrados no es asunto. Sin embargo, se los voy a enseñar a hacer manualmente y se los voy a enseñar a hacer en Excel, que el Excel es una herramienta muy poderosa hoy en día. Entonces, vamos a calcular esto con Excel. Vámonos al tema. Entonces, ya tenemos una idea general de lo que vamos a hacer. Vamos a calcular estos tres, no de forma separada, sino que vamos a calcular cuánto valdrían estos tres para un determinado nivel de operación. Supongamos este. ¿Cuántos serían los CIF para 10.000 unidades? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a utilizar? La fórmula presupuestal. Los CIF presupuestados se encuentran con una fórmula que es muy común en costos, que se llama la fórmula presupuestal. La fórmula presupuestal de los CIF. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vámonos a leer el capítulo. ¿Cómo vamos hasta el momento? Por favor, enciendan sus micrófonos y díganme cómo vamos. ¿Han entendido? Bien. Muy bien. Muy Bien bien. el sonido. Bien. Muy bien, gracias. En sonido estamos bien, pero ¿me han entendido? Sí. ¿Sí ha sido claro lo que vamos a hacer? Eso es importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. Entonces dice acá, objetivo de aprendizaje, no importa cuánto nos demoremos, si tiene que interrumpir la clase, la interrumpe, prende su micrófono e interrumpe la clase, ¿de acuerdo? Hace la pregunta que tenga que hacer. Bueno, disculpen un segundo. Dice así, objetivo de aprendizaje, asignar costos indirectos de fabricación a los productos en cada uno de los procesos utilizando una técnica de prorrateo. ¿Qué quiere decir prorrateo? Significa distribución. Ese es un término muy importante. Prorratear significa distribuir. ¿Qué vamos a hacer? Calcular los CIF para 10.000 unidades y distribuírselos a esas 10.000 unidades. Pues suena como muy rebuscado cuando lo que haríamos es dividir, apenas calculemos los CIF, los dividimos por 10.000 unidades, pero algunas veces esas 10.000 unidades no están en un solo departamento, sino que pasan por varios departamentos. Entonces hay que distribuir los CIF a varios departamentos para que esos departamentos a su vez se los carguen a la producción que hayan hecho. Bien, entonces, para acercar el costo de la producción a un dato más real y confiable. Aspectos generales, los costos indirectos de fabricación, esto ya lo sabíamos, no tienen una identificación específica con un producto determinado. ¿Sí? Bueno, la energía eléctrica de la planta de producción sería un costo indirecto. La energía eléctrica con cuál producto se relaciona, se relaciona con muchos productos y con otras áreas de la empresa. Entonces no tiene una relación directa. El arrendamiento, ¿con cuál producto se relaciona? No hay que asignárselo a todos, hay que calcular eso. Bueno, tienen un tratamiento diferente a los materiales directos porque nosotros sí sabemos cuánto valen los materiales directos y cuáles materiales directos se relacionan con este producto que estoy haciendo. Y también sé cuánto tiempo de mano de obra se relaciona directamente con esto que estoy produciendo, pero los CIF no tienen una relación directa con la producción. Pero recordemos esto, los CIF están conformados por materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos o costos generales de fábrica, que yo lo llamo otros costos indirectos. Listo. Costo indirecto de fabricación aplicado. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de ese concepto. Nosotros vamos a hablar de algunos conceptos muy importantes y uno de ellos se llama nivel, ya lo habíamos mencionado, nivel de operación presupuestado
y hay otro que se llama nivel de operación real. O sea, esto es al principio, al inicio del periodo, al inicio, antes de producir. Yo calculo cuánto voy a producir. Supongamos, volvemos a lo de Natalia ahorita, yo tengo que vender 1000 unidades este mes, este es mi presupuesto. Eso no significa que voy a vender 1000, sino que yo tengo presupuesto a vender 1000 porque conozco mis clientes o ya me han hecho algunos pedidos para este mes, entonces yo digo, bueno, voy a vender 1000 unidades. Yo ya tengo 100, entonces no tengo que hacer esas 100, pero quiero dejar 150 al final por si vendo más de 1000. Entonces yo tengo que hacer 1050. ¿Cómo? Presupuesto de ventas menos inventario inicial más inventario final. Y yo arranco a producir el primero del mes. Produzco. El 31 de marzo, miro cuántas produje durante marzo. Entonces yo arranqué con la idea de producir 1050. Pero puede que haga 1050 o puede que en el camino me resulten más pedidos y termine haciendo más. Puede que termine haciendo 1200 porque me resultó más ventas. O puede que por una pandemia se redujeron las ventas y resulté produciendo 200, ¿cierto? Esta diferencia entre lo que yo había presupuestado y lo que yo hice realmente no debe ser tan alta. Tiene que suceder algo extraordinario como lo que nos está pasando ahorita para que lo que yo produzca realmente esté lejano de lo que había presupuestado. Si estamos hablando de condiciones normales, la producción real debe ser muy parecida a la presupuestada. Generalmente no es igual. Generalmente es muy parecida, ya sea por encima o por debajo, ¿sí? Pero debe ser muy parecida. O algunas empresas que son extremadamente organizadas y meticulosas, pues producen exactamente igual. Pero eso es muy raro, las empresas que hacen exactamente igual lo que habían presupuestado producir. Entonces tenemos este concepto que se llama nivel de operación presupuestado, que es cuánto voy a producir antes de producir, al inicio del mes o antes del inicio del mes. Si yo voy a calcular cuánto va a producir en marzo, no lo voy a calcular el 1 de marzo, eso lo estoy calculando por allá a finales de febrero. Bueno, ¿cuánto vamos a producir en marzo? ¿Listo? Y arrancamos a producir. Nivel de operación real es lo que conocemos al final del mes, al final del periodo. ¿Cuánto fue lo que hicimos? Ah, bueno, en este mes hicimos 1050 o 1060, por decir algo. Listo, hicimos más. Y hay otros conceptos que tenemos que comenzar a ver. Uno de esos es el que acabamos de mencionar acá. Ahí vamos a mencionar 3 conceptos de CIF. Uno se llama CIF presupuestado, otro se llama CIF aplicado, se llama CIF real. Entonces, este CIF presupuestado, ¿sí? También lo calculamos antes de producir. Y lo calculamos para este nivel de operación presupuestada. O sea, este tiene relación con este. O sea, yo voy a producir 1050 antes de producir. Entonces, ¿cuántos son los CIF para estas 1050? Se calcula antes. Como yo voy a calcular cuánto va a producir, debo calcular cuánto van a ser los CIF para esto que voy a producir. Se calcula también antes. Tenemos así presupuestados. Y se calcula antes de producir. Y se calcula para este nivel. Después tenemos los CIF aplicados. Que se van asignando. Asignan a medida que se producen. Y este CIF aplicado se asigna a la producción real. Empiezo a producir, vamos a suponer que el 1 de marzo produje tantas y le asigno un CIF, pero me voy a basar en esto que había calculado. Voy a basar en esto que había calculado antes de producir para asignarle los CIF. Ahorita miramos cómo. Lo vamos a hacer mediante un factor que se llama tasa predeterminada.
tasa predeterminada. Vamos a mirar cómo. Pero entonces, el objetivo de estos sí presupuestados es calcular esta tasa predeterminada, ¿sí? Calculamos los sí presupuestados, calculamos la tasa que es la que me va a indicar a mí cómo le voy a ir cargando los costos indirectos a la producción. Entonces, los sí presupuestados antes de producir, los IF aplicados se asignan a la producción a medida que se va produciendo. Disculpen ahí la redundancia. Y los IF reales, ¿quién da esta información? Esto lo da contabilidad. Los IF reales los entrega contabilidad después de haber producido. Después de haber producido. Y como les decía antes, incluso mucho después de haber vendido. O sea que nosotros no podemos, no debemos, por organización, no debemos trabajar con los IF reales, porque esta información se demora, es lenta. Nosotros tenemos que calcular el costo utilizando el presupuesto de CIF, basándonos en el presupuesto de provisión y asignándoselos a la provisión con un factor. Un factor es un multiplicador que se llama tasa predeterminada. En este caso se llama tasa predeterminada. En este caso el factor se llama tasa predeterminada. Entonces vámonos a la lectura. Entonces, costo indirecto de fabricación aplicado, ya sabemos que es el que se le asigna a la producción a medida que vamos produciendo. Para costear un producto en cuanto a CIF es necesario presupuestarlos y asignarlos en forma indirecta, con la ayuda de criterios de distribución. Ese criterio de distribución se llama tasa predeterminada. Es el factor que les había mencionado ahorita. Es el que me va a ayudar a mí. Es el que me va a servir de referencia de cómo le voy a asignar los costos indirectos a la producción. Y para lograr esto necesitamos tener los siguientes datos. Nivel de operación presupuestado, es el presupuesto de producción. Es el presupuesto de la cantidad de unidades que se van a producir en el siguiente periodo. O sea, como dice en el siguiente, quiere decir que la estamos calculando antes de producir. Para lo cual tenemos que tener en cuenta estos conceptos. Capacidad productiva real o práctica. Esta capacidad productiva real o práctica es un dato teórico que es cuánto es lo máximo que yo puedo producir en un periodo determinado. Hay que evaluar, es un dato teórico. Bueno, si yo utilizo todas las personas que tengo, las máquinas que tengo las pongo a producir full, sin abusar, pero siendo eficientes, ¿sí? Si los pongo a trabajar eficientemente, tanto a las máquinas como a las personas, teniendo en cuenta las limitaciones de mi espacio físico, ¿sí? Teniendo en cuenta las limitaciones que yo tenga, que posiblemente tenga de materias primas, ¿cuánto es lo máximo que puedo producir? O sea, si yo no tengo problemas de materia prima o con las materias primas que tengo, con las personas que tengo y con las máquinas que tengo y el espacio que tengo, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo producir en un periodo? Generalmente este dato se va para un año, pero puede ser para cualquier cantidad de tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo producir en un mes? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo producir en una semana? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo producir en un día? Pero generalmente la capacidad productiva o práctica en las empresas se calcula para un año y bueno, ya podríamos hacer algunas operaciones de división para calcular cuánto es lo máximo que puedo producir en un mes. Si en un año puedo producir tanto, pues entonces en un mes podría producir una 12ª parte de esa capacidad anual. Entonces vamos a mirar que este es un dato que nos sirve a nosotros para basarnos. Vamos luego a mirar en qué. Y vamos a decir que es la máxima producción alcanzable teniendo en cuenta interrupciones previsibles y opera a un nivel de eficiencia planeado. O sea, vamos a ser eficientes. Este es el dato que vamos a calcular siendo eficientes.
Vamos a tener en cuenta para esa eficiencia la interacción óptima entre los recursos y la mano de obra, pero sin tener en cuenta la capacidad de venta. O sea que aquí no nos importa cuánto vamos a vender. Supuestamente, si yo produzco a toda máquina, sin exagerar, sin presionar demasiado a los trabajadores ni a las máquinas, ¿sí? ¿Cuánto es lo máximo que yo podría producir, pero siendo eficiente? Sin exagerar, pero siendo eficiente. Eso se llamaría capacidad productiva real o práctica. Este nombre no me gusta. ¿Por qué? Porque hay veces lo confunden con este otro. Capacidad productiva real. Lo pueden confundir normalmente con este que se llama producción real. Una cosa es la capacidad real y otra cosa es la producción real. La capacidad productiva real o práctica es cuánto es lo máximo que puedo producir. Lo máximo que puedo producir. Mientras esto es cuánto produje realmente. ¿Cuánto fue lo que produje este mes? ¿Cuánto fue lo que produje este otro mes? ¿Cuánto produje este otro mes? Eso es nivel de operación real, que no es lo mismo que capacidad real. Capacidad real es lo máximo que puedo producir y este es un dato teórico. Bueno, yo hago una evaluación. Yo sé que con estas personas y con estas máquinas, trabajando tantas horas diarias, yo puedo producir esto. Si soy eficiente, puedo producir esto. Eso sería el dato de capacidad real. No me gusta este nombre. Algunas otras personas les colocan otro nombre. Los economistas le llaman capacidad instalada. A mí me gusta mucho ese. Cuando estemos en costos 2, a esta capacidad real o práctica también le vamos a llamar nivel de operación estándar. ¿Sí? Me gusta más la capacidad instalada que la capacidad real. Me gusta, no es que no me guste ese nombre está bien, sino que no me gusta para ustedes porque lo confunden con este otro. Como aquí dice real y acá dice real, entonces suelen confundir. Entonces por eso no me gusta utilizar casi este nombre, capacidad real, porque me lo confunden con producción real. Bueno, pero ya sabemos, la capacidad real o productiva práctica, yo más bien lo suelo llamar capacidad instalada. Suelo llamarlo así, capacidad instalada. Es la máxima producción alcanzable teniendo en cuenta interrupciones predecibles, opera a nivel de eficiencia planeado, interacción óptima entre recursos y la mano de obra y el espacio y las materias primas. Sí, bueno, eso haría parte de los recursos. Pero sin tener en cuenta la capacidad de venta. O sea que aquí no vamos a decir, bueno, ¿cuánto voy a producir? Teniendo en cuenta las ventas. ¿Qué tiene en cuenta las ventas? Es el presupuesto de producción. El presupuesto de producción, ya lo decía Natalia ahorita, tiene en cuenta las ventas porque Natalia dijo, el presupuesto de producción es cuánto voy a vender menos lo que ya tengo más lo que voy a dejar al final. Entonces, que el presupuesto de producción sí tiene en cuenta las ventas, cuánto se va a vender. Este no, este es cuánto puedo producir sin tener en cuenta cuánto voy a vender. Capacidad normal o de largo plazo. La capacidad normal o de largo plazo es un nombre para este concepto. Capacidad normal es para este. Presupuesto de producción, este es lo mismo que la capacidad normal. ¿Cuánto voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? Es capacidad normal. Pero ¿cuánto voy a producir antes de producir? Capacidad normal. ¿Dónde voy? Acá. Es aquella modificación que se le da al calcular la capacidad real o práctica, pero en función de las ventas. Mire que estamos hablando de las ventas acá. O sea que el nivel de operación presupuestado vendría siendo para nosotros la capacidad normal. Vamos a llamarlo acá, capacidad normal. Capacidad normal. Listo. Es este de acá. Capacidad real, capacidad instalada.
nivel de operación presupuestado, capacidad normal. Nivel de operación real, lo que realmente produjimos. No confundamos este con este. Bien. Capacidad productiva o esperada o presupuestada a corto plazo. Es esto mismo. Esto es como para un año y este es para un mes. La capacidad normal es el presupuesto de producción o nivel de operación presupuestado. La capacidad productiva esperada o presupuestada, mírenlo, acá lo está diciendo, también es el nivel de operación presupuestado, pero en un corto plazo, o sea, en un mes. Yo no suelo utilizar estos nombres, sino que yo simplemente digo nivel de operación presupuestado para este mes, nivel de operación presupuestado para este año, porque ese nivel de operación presupuestado es esto mismo, pero en fechas, este es generalmente para un año y este es para periodos más pequeños. Es una división de periodos cortos, mes, bimestre, semestre, etc. Bueno, entonces, capacidad ociosa o no utilizada. Esta debe calcularse y costearse, ya que forma parte del costo del producto y es la diferencia presentada entre la capacidad productiva real o práctica y la capacidad productiva normal o de corto plazo. Entonces me dice que la capacidad ociosa, voy a correr esto un poquitico para abajo, se llama capacidad ociosa. La capacidad ociosa es la capacidad real o la capacidad instalada, esta capacidad real menos el nivel de operación presupuestado, o sea, menos este concepto de acá, que se llama capacidad normal, y yo lo llamo simplemente nivel de operación presupuestada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo producir, supongamos, 1000 unidades en un mes, siendo eficiente voy a producir 1000 unidades, pero de acuerdo a mis ventas yo no voy a producir eso, sino que voy a producir 800. Entonces yo tendría una capacidad ociosa de 200 unidades. ¿Por qué? Porque lo máximo que yo puedo hacer son 1000 unidades, pero yo no voy a producir sino 800 unidades, entonces estoy trabajando con una capacidad ociosa de 200 unidades. Tengo una capacidad de producir 200 unidades que no voy a producir. ¿Por qué generalmente no se van a producir? Pues porque generalmente yo no trabajo a toda máquina, porque si yo mantengo trabajando a toda máquina y no tengo en cuenta cuánto es el presupuesto de ventas mío, entonces yo voy a perder toda la producción. Supongamos que vendamos arepas y no me hicieron pedidos sino de 1000 arepas. Yo tengo el negocio por acá en el barrio y voy a producir 1000 arepas porque ese es mi pedido normalmente, pero yo tengo la capacidad de producir 1500 arepas. ¿Para qué voy a producir 1500 arepas si no tengo presupuestado sino vender 1000 arepas? Si yo produzco 1500 arepas siendo que no las puedo vender, seguramente se me van a perder 500. ¿Listo? Estoy hablando de un producto perecedero. Puede ser ese o cualquier otro. ¿Listo? Entonces, continuemos. Ya sabemos que la capacidad ociosa es la diferencia entre la capacidad real y el nivel de operación presupuestado o capacidad normal. Muy bien. Capacidad ociosa es este. Acá tenemos un ejemplo que no me gusta mucho, no lo voy a tomar. Si quieren lo van leyendo ustedes o cuando tengan el tiempo. Me voy a concentrar en lo que nosotros vamos a hacer realmente. Vamos a entrar de una vez en este. Costos indirectos de fabricación presupuestado. Los costos indirectos de fabricación se presupuestan según la capacidad normal o de largo plazo. Ya habíamos dicho por acá que nosotros vamos a calcular este de acuerdo a este. Los presupuestados, los costos indirectos presupuestados se calculan para este nivel de operación presupuestado. Volvamos, los costos indirectos de fabricación se presupuestan para la capacidad normal o para el presupuesto de producción o nivel de operación presupuestado.
Si los costos indirectos de fabricación se presupuestan para un año, deben tener relación con la capacidad normal de un año, o sea, ¿cuánto voy a producir en un año antes de comenzar a producir? Yo voy a calcular cuánto voy a producir en este año, entonces los CIF que yo voy a calcular serían para la producción de ese año. Pero si yo voy a calcular cuánto va a producir este mes, entonces este CIF presupuestados tendría relación con la producción del mes. Si yo voy a calcular cuánto va a producir esta semana, entonces los CIF los voy a calcular para la producción de esta semana. Si los costos indirectos de fabricación se presupuestan para menos de un año, deben tener relación con la capacidad productiva o esperada de corto plazo. Para presupuestar los CIF necesitamos identificar claramente los costos fijos y los costos variables. Son estos que estábamos mencionando por acá, perdón. Estos de acá. Tengo que calcular el CIF unitario variable y los CIF fijos. Ya los voy a explicar en la fórmula. Y a medida que vamos haciendo ejercicios, lo van a ir entendiendo más. Y el que quiera avanzar más de lo que les dé acá en la clase, me dice que le entrego material y si le tengo que explicar, le explico. Para presupuestar los CIF necesitamos identificar claramente los costos fijos y los costos variables. Los CIF fijos y el CIF unitario variable. Los costos variables están dados por el material indirecto. Los costos variables están dados por el material indirecto, la mano de obra indirecta, previo análisis de su variabilidad o en función del nivel de producción durante varios periodos. Chicos, les voy a explicar una cosa. En los CIF tenemos un problema. Entonces, habíamos dicho que la materia prima es variable. ¿Por qué decíamos que la materia prima es variable? Habíamos dicho que la materia prima es variable, es un costo variable, porque entre más produzco, más es el costo de la materia prima que tengo que utilizar. Habíamos dicho que la mano de obra es variable porque aunque los contratos no se van a estar modificando de acuerdo a la producción, decíamos que nosotros teníamos en cuenta el contrato o el salario básico de la persona para calcular el valor de una hora y que la variabilidad de la mano de obra no estaba dada por el contrato, sino que estaba dada por el tiempo que se utiliza, Y decíamos, entre más producción tenemos, más tiempo o más horas de mano de obra directa tenemos que dedicarle a la producción. No es lo mismo producir pocas unidades que producir muchas unidades. Es decir, no se lleva el mismo tiempo pocas unidades que muchas unidades. Entonces, como la mano de obra está relacionada con el tiempo, entre más produzco, más tiempo tengo que invertir en la producción, entonces el costo se me dispara porque el costo depende del tiempo que le dedico a la producción. Mientras que este depende de la cantidad de materias primas, este depende de la cantidad de tiempo. ¿Cuáles son cantidades de materias primas? Kilos, litros, gramos, minutos, segundos, ¿sí? Metros. Esas son cantidades en materia prima. Mientras que las cantidades en mano de obra son minutos, segundos, horas, días. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pero lo importante es que estos dos habíamos dicho que son variables. En los CIF tenemos un problema, que es para donde vamos en este momento. En el CIF tenemos el problema de que una parte de los CIF es fijo y la otra parte de los CIF es variable. Pero no es fácil decir si los materiales indirectos son fijos o son variables, porque unos materiales indirectos son fijos y otros materiales indirectos son variables. Una parte de la mano de obra indirecta puede ser variable, pero la mayor parte de la cantidad de mano de obra indirecta es fija. Y entre los costos indirectos, los otros costos indirectos, perdón, ¿sí? Porque no es lo mismo costos indirectos que otros costos indirectos, o gastos generales de fabricación, o costos generales de fabricación. Hay muchos conceptos.
¿sí? Hay muchos conceptos. Acá hay energía eléctrica, hay depreciaciones, hay arrendamientos, hay seguros, hay un montón de conceptos. Acá hay otros costos indirectos, ¿sí? Es muy difícil saber cuánto es fijo y cuánto es variable. Pero hay una forma, que es mínimos cuadrados, que es un método matemático que me permite a mí, si tengo datos históricos, si no tengo datos históricos no puedo hacer esto. Si tengo datos históricos, determinar mediante cálculos cuánto es fijo y cuánto es variable de los CIF. A la parte fija de los CIF los llamamos CIF fijos. Y a la parte variable de los CIF los llamamos CIF variables. Vamos a escribirlo así. CIF fijos. Y hay otra parte que se llama CIF variables. Vamos a colocarlo aquí así. Así. Estos tres tienen una parte fija y tienen una parte variable. Muy bien. Ese es el problema. El problema es saber cuánto de esto es fijo y cuánto es variable. Yo no les voy a enseñar a ustedes eso en la clase, pero se los puedo enseñar extra clase, sino que los datos se los vamos a dar. Yo les tengo que decir a usted cuánto es fijo y cuánto es variable, porque no es objetivo de la clase aprender a calcular cuánto es fijo y cuánto es variable. Eso no lo vamos a calcular, sino que estos datos nos los van a dar. Pero el que quiera aprender cómo se calcula utilizando el método de mínimos cuadrados, me dice, yo le explico. Listo. Pues tengo un video para explicar eso. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que la materia prima es variable, la mano de obra directa es variable, pero en los CIF hay una parte fija y una parte variable. Eso tiene que ser claro. O sea que cuando estamos hablando de costos de provisión fijos, estamos hablando solamente de una parte de los CIF. No estamos hablando ni de la materia prima ni de la mano de obra. Si hablamos de costos fijos, obligatoriamente estamos hablando de CIF fijos. Pero cuando estamos hablando de costos variables, estamos hablando de la materia prima, de la mano de obra y de una parte de los costos indirectos. Entonces, ¿qué son costos variables? Materia prima, mano de obra, perdón. ¿Cuáles son los costos variables? La materia prima, la mano de obra y una parte de los CIF. ¿Cuáles son los costos fijos? Una parte de los CIF. Bien. Maricielo, ¿cómo vamos? ¿Me estás escuchando? ¿Estás leyendo? ¿Estás viendo bien lo que se escribe o no? Sí, profe, ya. Listo, muy bien. Entonces, con gusto. Vamos a continuar. Entonces, vámonos para acá. Dice así, para presupuestar los CIF necesitamos identificar claramente los costos fijos y los costos variables. Esto es muy importante. Pero para identificarlos o calcularlos, ¿sí? Usted tiene que saber que hay unos que son fijos y que son indirectos y que tiene que saber que hay unos que son variables y que son la materia prima, la mano de obra directa, materia prima directa, la mano de obra directa y una parte de los costos indirectos. Pero acá nos vamos a concentrar ya no tanto en la materia prima porque ya este tema lo evacuamos, luego lo engranamos con este luego, pero primero vamos a ver explícitamente este, CIF. Entonces tenemos que saber que hay una parte de los CIF que son fijos y hay una parte de los CIF que son variables. Los costos variables están dados por el material indirecto. Una parte de los materiales indirectos es variable. La mano de obra indirecta, una parte de la mano de obra indirecta es variable, por eso acá dice previo análisis de su variabilidad o en función de la producción. Y dice, durante varios periodos, acá es donde metemos la estadística. Si vamos a mirar varios periodos, es que vamos a hacer un análisis estadístico. Y la parte variable de los gastos generales de fabricación o otros gastos generales de fabricación o otros costos indirectos. Los costos indirectos de fabricación variables se determinan por unidad, aplicando el método estándar o análisis estadístico para determinarlos para determinados periodos y los costos indirectos de fabricación fijos están dados por aquellos
costos incurridos en forma periódica y con valores iguales o con variaciones mínimas, sin importar el nivel de operación del periodo. Aquí vamos a entrar en otro asunto, y es el siguiente. Ya se me olvidó, qué pena. A ver, así. Vamos a hablar de, por ejemplo, de la mano de obra, que es el dato que me está mencionando Edgardo acá, que nos está mencionando Edgardo acá. Acá dice que el material indirecto es variable. Ya sabemos que la producción tiene materiales indirectos, pero hay unos materiales indirectos que no van en la producción, esos serían fijos, pero la mayoría de los materiales indirectos son variables. La mano de obra indirecta es, según Edgardo, variable. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí la mano de obra indirecta es fija. Y por eso él dice, bueno, yo la estoy llamando variable, pero primero hay que hacer un análisis antes de decir que es variable. O sea, él la clasifica como variables, pero dice, pero primero hagamos un análisis de a ver si es variable, pues fija. Para mí la mano de obra indirecta es fija. La directa es variable, pero la indirecta es fija. Y les voy a explicar por qué. Vamos a suponer que mantenemos una mano de obra indirecta de una persona que no está directamente relacionada con la producción. Vamos a hablar del vigilante. El vigilante de la planta de producción, por acá, vigilante. El vigilante no produce, ¿sí? Él es productivo, pero en su cargo, en la vigilancia, él es productivo en la vigilancia, pero no produce lo que se produce en la empresa. Vamos a suponer que producimos nosotros, ¿qué? Bicicletas. El vigilante no produce bicicletas, el vigilante presta un servicio para que los que producen bicicletas y venden bicicletas puedan hacer su labor en condiciones adecuadas. Él presta un servicio, él ayuda con otras personas que prestan servicios a que se produzca y se venda de forma adecuada. ¿Listo? El vigilante tiene un salario. Vamos a suponer que el salario del vigilante es de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Vamos a colocarle acá, signo de pesos. Vamos a ampliar esto. 1 millón de pesos, vamos a reducir esto acá. 1 millón de pesos. Este es el salario básico del vigilante. Pero el vigilante unos meses trabaja unas horas extras, un mes se incapacita, otro mes no trabaja horas extras ni se incapacita. Entonces, el salario del vigilante puede ser, por ejemplo, en enero, con el auxilio de transporte, vamos a suponer que 1.103.000 pesos. 1.103.000 con el auxilio de transporte. Listo. Aquí no estoy teniendo en cuenta que hay que deducirle la seguridad social. Vamos a suponer que después de la seguridad social en febrero se gana 1 millón de pesos. 1 millón, vamos a ponerle así una cifra que no sea redonda, 530. Y vamos a suponer que trabajó muchas horas extras en marzo, ¿sí? Entonces se ganó 1.200.000. Este comportamiento a través del tiempo, vamos a decir que este es enero, este es febrero y que este es marzo, ¿sí? Yo quiero que me digan ustedes, prendan sus micrófonos y que me digan qué piensan. ¿Este costo es fijo o es variable? Por favor, díganme, ¿cómo lo ven? ¿Fijo o variable? Según está ahí, profe, variable. Muy bien, Andrea. Pero es, sí, tiene un salario básico, pero según como ha explicado usted, las horas extras. Varía cada mes. Muy bien, pero entonces, ¿cómo vemos el comportamiento? ¿Fijo o variable? Variable. Muy bien. ¿Quién dice algo? ¿Quién más dice algo? Aparte de Andrea, quiero escuchar otra voz. No sigo hasta que escuche otra voz. Profe, aparentemente sí es variable. Sí, yo también estoy de acuerdo con Andrea. Listo, muy bien. Pues, así por encimitas diría uno a ojo pues que sería variable. Está hablando Kelly, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, gracias, chicas. Este costo es fijo. Es fijo.
aunque lo vemos cambiar. Porque entonces nosotros vamos a coger un concepto en este momento. Vamos a tomar un concepto. Nosotros vamos a llamar variable a lo que dependa del nivel de producción. Este valor, si está cambiando, pero no depende del nivel de producción. Depende de cuántas horas extras trabaja el vigilante. ¿Y las horas extras dependen del nivel de producción? No. Las horas extras no dependen del nivel de producción. Dependen de si otro vigilante, que es el del otro turno, se enfermó, si le pidió el favor, ven, voy a llegar tarde. Por favor, yo ya hablé con el jefe, quédate hasta tal hora, y o le dijeron, no, doblate. No, aquel se enfermó y no puede venir, doblate, o trabaja de tal hora a tal hora, ¿listo? Eso no depende del nivel de producción. Eso depende del nivel de horas extras del vigilante. Entonces, nosotros no vamos a llamar variable a lo que cambia. Entonces, eso es lo que yo quería decirles. Vamos a sacarnos de la cabeza que un costo variable es el costo que cambia. Generalmente los costos fijos se espera que sea el mismo, pero pueden cambiar. Pero si no cambia por el nivel de producción, entonces debemos pensar que ese costo es fijo. Sí, este sí está cambiando, pero no por el nivel de producción. Está cambiando por otra razón. Es otro el factor de cambio. Es otra la razón de cambio de este salario del vigilante. Es otra la razón. ¿Listo? No la producción, no el nivel de producción. Entonces, aunque como ustedes estaban diciendo bien, está cambiando, no es variable. Este sería un costo fijo, sino que tratamos desde que el costo fijo sea el mismo periodo tras periodo, pero aunque cambie, no va a convertirlo en variable. Para nosotros, un costo variable es el que dependa de esto, del nivel de producción. ¿Listo? Eso es esencial y estratégico que nosotros sepamos. Si nosotros sabemos esto, entonces vamos bien. Con que nos vamos hoy sabiendo que un costo variable no es el que cambia, sino que es el que cambia por el nivel de producción. Mejor dicho, ganamos la madrugada de hoy. Eso es muy importante. ¿Listo? Muy bien. Si este salario fuera vigilante, entre más producimos, más le pagamos al vigilante. Y eso no es verdad. Y si no producimos, no le pagamos al vigilante. Entonces, fíjense en esa lógica. Si en el mes de marzo, por una pandemia mundial, no se produce, no le vamos a pagar al vigilante. No, al vigilante sí hay que pagarle. Entonces, el salario del vigilante es un salario fijo, aunque tenga horas extras y cambie mes a mes. ¿Listo? Muy bien. Listo. La energía eléctrica, eso es difícil de saber. ¿La energía eléctrica es fija o es variable? Ah, pues tiene una parte fija y una parte variable. Si la energía eléctrica, si la energía eléctrica fuera completamente variable, quiere decir que si no producimos, no habría energía eléctrica, no habría energía eléctrica. Pero nosotros sabemos que aunque no produzcamos, nos va a llegar la facturita. Entonces, pero también sabemos que entre más producimos, más se me eleva el nivel de consumo de energía y por tanto el dinero que tengo que pagar por la energía. Entonces la energía eléctrica tiene una parte fija y tiene una parte variable. Ahora díganme ustedes, prendan el micrófono y díganme la energía eléctrica en qué porcentaje es fijo y en qué porcentaje es variable. ¿Quién me dice? No sabemos. Hay que hacerle un análisis estadístico, que el que más me gusta a mí se llama mínimos cuadrados. Hay otros que se llaman punto alto, punto bajo. Ese no me gusta, porque tiene en cuenta solamente dos puntos, el más alto y el más bajo. Por eso se llama así, punto alto, punto bajo. A mí me gustan mínimos cuadrados porque tiene en cuenta todos los datos estadísticos disponibles para hacer el análisis. Todos. Los más altos, los más bajos y los de la mitad también los tiene en cuenta. Por eso me gusta mucho el de mínimos cuadrados. Me parece muy preciso de utilizar y es muy fácil de encontrar. Si tenemos datos estadísticos y una hoja de cálculo, es muy fácil de encontrar. Muy bien.
Vamos a continuar. Entonces, hay que tener en cuenta que, aunque Edgardo dice acá que los materiales indirectos son variables, yo tengo que apuntar que la mayoría de los materiales indirectos son variables, pero no todos los materiales indirectos son variables. Hay unos que también son fijos. Que la mano de obra indirecta la toma como variable y yo no estoy de acuerdo. Yo digo que la mano de obra indirecta es fija, ¿sí? Y dice que la parte de los gastos generales de fabricación, hay una parte de los gastos generales de fabricación, perdón, que son variables, y eso sí estoy de acuerdo, es lo que estáis diciendo. Hay una parte de los costos, los otros costos indirectos que es fija y hay una parte que es variable. Los costos indirectos de fabricación variables se determinan por unidad. Ese que se determina por unidad, este de acá, los costos indirectos de fabricación variables, es este que yo les estoy diciendo por aquí, este. Costo unitario variable. El costo unitario variable se determina por unidad. Los costos indirectos variables se determinan por unidad, mientras que los costos fijos se determinan en total. Este es unitario y este es total. Costos fijos totales, una cifra grande. Aquí vamos a tener en cuenta el arrendamiento, vamos a tener en cuenta la depreciación por línea recta, vamos a tener en cuenta los seguros y bueno, otra cantidad. Y este se determina es cuánto es variable por cada unidad. Aplicando método estándar o análisis estadístico para determinar determinados periodos y los costos indirectos de fabricación fijos están dados por aquellos costos incurridos en forma periódica y con variables iguales o con variaciones mínimas como el salario que les mostré ahorita del vigilante, sin importar el nivel de producción del periodo. Entonces, ahí llegamos al QI del asunto. Llegamos a la salsa. Aquí empezamos lo bueno. Con los datos anteriores aplicamos la denominada fórmula presupuestal, esta que le habíamos mencionado por acá, presupuesto, fórmula presupuestal. La fórmula presupuestal, y vamos a entrar en ese asunto en este momento. ¿Cuál es la fórmula presupuestal? La fórmula presupuestal es la misma fórmula que ustedes vieron en el bachillerato y tal vez en cálculo acá en el poli, no sé cómo llaman la materia donde ustedes dicen, la fórmula de la línea recta. La fórmula de la línea recta o ecuación de la línea recta es la misma fórmula. Esta fórmula la vamos a aplicar aquí en el presupuesto de los CIF. Vamos a presupuestar los CIF aplicando la fórmula de la línea recta. Una fórmula matemática, la fórmula aritmética, la vamos a utilizar en costos. Esto lo utilizamos en estadística también. La vamos a utilizar para calcular cuánto van a ser los CIF para un determinado nivel de operación. ¿Cuál? Vamos a leer entonces acá. Dice que la fórmula de la línea recta Y es igual a X más B. Dice que es la ecuación de la línea recta. Dice que Y, para nosotros Y va a ser el CIF presupuestado o el costo indirecto de fabricación presupuestado. Para nosotros A va a representar el CIF unitario variable, este de acá, CIF unitario variable. Para nosotros, acá en esta fórmula, X va a ser el nivel de operación presupuestado o lo que se espera producir o la capacidad normal. Y para nosotros, B va a representar en esta fórmula el CIF fijo o el costo fijo. Recordemos que siempre que estamos hablando de costos fijos, estamos hablando de una parte de los CIF. No estamos hablando ni de materia prima ni de mano de obra directa, sino que estamos hablando de que los costos fijos son CIF fijos o una parte de los CIF. Bien. Esta es la fórmula presupuestal, se las presento. En costos, a esta se le llama la fórmula presupuestal y es la que nos sirve a nosotros, es la que nos sirve a nosotros para determinar cuánto van a ser los CIF para un determinado nivel de operación presupuestada. Esta es la que nos va a ayudar a nosotros a calcular cuántos son los costos indirectos antes de producir para este nivel de operación presupuestado, que es el que va a calcular, o el presupuesto de producción, como lo decíamos ahora con Natalia,
antes de producir. El nivel de operación presupuestado lo calculo antes de producir y me sirve para calcular los CIF que van a cargársele a este nivel de operación presupuestal. O sea, voy a producir 1000 unidades. ¿Cuántos son los CIF para estas 1000 unidades? Esta es la fórmula presupuestal. Es una fórmula muy importante que es bueno que ustedes se vayan aprendiendo. Ya no porque yo los voy a evaluar, sino porque esto lo necesitamos aquí en costos 1, lo necesitamos en costos 2 y lo necesitamos en contabilidad administrativa. Entonces, ¿qué dice acá? Que si P denota los costos indirectos de fabricación presupuestados, el NOP es el nivel de operación presupuestado o presupuesto de producción para un periodo o capacidad esperada o de corto plazo según las características de la empresa y su proceso productivo o capacidad normal o de largo plazo. Voy a ponerle un puntico a esto. Entonces, NOP, yo no lo voy a llamar ni capacidad normal, ni lo voy a llamar capacidad esperada en corto plazo, yo lo voy a decir simplemente o nivel de operación presupuestado o presupuesto de producción. Ya, no lo voy a llamar de otra manera. Bien. Es bueno que ustedes se acostumbren a esta terminología. Bueno. Y CIF P, para calcular los CIF P se necesitan CIF fijos. Estamos redondeando, no redondando, porque ya lo habíamos dicho, y los CIF variables para hallar la fórmula presupuestal. Lo que sigue acá es volver a mencionar la fórmula. Y aquí sí hay algo muy importante, según la base de distribución. Y vamos a hablar de esto. Y con esto daríamos por terminada la clase de hoy. Yo sé que hay algunas personas que tienen que ir a trabajar, entonces vamos a hablar de la base de distribución. Y voy a marcar que vamos por acá y en la próxima clase, el lunes, continuamos por este ladito. Página 79 en mi archivo. No sé qué página tendrán ustedes ahí en su documento. Bueno, vamos a hablar de esta base de distribución. 82. Gracias, Andrea. La página 82. Entonces, vámonos con esta base de distribución. Hay muchas bases de distribución y les voy a explicar qué es eso. Bases de distribución. Voy a abrir otra hojita por acá. Para hablar de bases de distribución, tenemos que hablar específicamente del tema de los CIF. Voy a escribir por acá CIF. Yo voy a escribir por acá bases de distribución. También yo les digo bases de asignación, ¿sí? O bases de prorrateo también. ¿Qué es una base de distribución? Es una razón que me da a mí un criterio para distribuirle los CIF a la producción. La base más común de distribución son las unidades de producción. Pero otra base de distribución son las horas de mano de obra directa. Horas de mano de obra directa. Otra base de asignación muy común son las horas máquina. Estas tres son las más comunes en nuestra asignatura de costos y con los otros profesores también y en contabilidad administrativa también. Estas son las tres más usadas y las voy a explicar. Las unidades de producción son cuánto voy a producir. Esto, cuando estamos hablando de esta base de distribución, estamos hablando del nivel de operación presupuestal. Estamos hablando de esto, ¿listo? Nivel de operación presupuestal. El nivel de operación presupuestado lo podemos dar en unidades. O sea, ¿cuántas unidades voy a producir? Vamos a suponer lo de ahorita, 1000 unidades. Voy a producir 1000 unidades porque tengo que vender 900, ya tengo 100 y al final quiero dejar otras 100. Voy a vender 1000, ya tengo 100 y al final quiero dejar 100 por si de pronto vendo más. Entonces voy a producir 1000. Pero también lo puedo dar en horas de mano de obra directa. Vamos a suponer que para producir una unidad, yo me demoro para producir una unidad, me demoro media hora.
Entonces yo puedo presupuestar cuántas horas me demoro para producir 1000 unidades. Si yo para producir una unidad me demoro media hora, ¿cuántas horas tengo presupuestadas para producir 1000 unidades? ¿Qué me dice? Muy fácil, muchachos. 500 horas. 500 horas. Si para producir una unidad me demoro media hora, pues para producir 1000 unidades me voy a demorar 500 horas. Entonces yo diría 500 horas de mano de obra directa. Pero tiene que ser con esa condición. Porque si yo no me demoro media hora para producir una unidad, sino que me demoro 15 minutos para producir una unidad, entonces las horas van a ser 250. Y dicen, ay, bueno, este profesor, ¿cómo está haciendo el cálculo? Es muy fácil. Es que media hora es 0.5 horas. 15 minutos, esto es media hora. 15 minutos es 0.25 horas. Un cuarto es 0.25, un cuarto de hora. Listo. Entonces, si yo me voy a demorar 15 minutos, perdón, esto no son 25 minutos, sino 15 minutos, que son un cuarto de hora. Ustedes saben que 15 minutos es un cuarto de hora, o 0.25 horas. Si me voy a demorar, si yo multiplico 1000 unidades por 0.25, si me voy a demorar 15 minutos, eso me va a demorar de forma presupuestada 250 horas. Ah, me demoro media hora para hacer una unidad. Entonces multiplico esta cantidad de unidades por esta cantidad de tiempo y me da 500 horas, que es el dato que me acabaron de dar. Eso depende de lo que se demore una hora. Pero este también es un dato presupuestado. Yo digo, voy a producir 1000 unidades y me voy a demorar 500 horas. Según mis datos estadísticos, yo me demoro media hora, entonces me voy a demorar para 500 horas. Pero puede que yo produzca 1000 unidades y las haga más rápido. Estos son datos predeterminados. Puede que los datos reales no sean los mismos. Puede que yo haga 1000 unidades y me demore 490 horas. Puede que yo haga 1000 unidades y me demore 510 horas, o 505, o 503 horas. Porque una cosa es el presupuesto y otra cosa es lo real. ¿Listo? Pero nosotros, no porque puede haber variación, entonces no vamos a presupuestar, no, sí tenemos que presupuestar, porque el presupuesto es un camino, es una luz, es una meta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, les decía yo jocosamente en la clase que nosotros siempre salimos con la idea de cuánto nos vamos a demorar para llegar a la U. Nosotros vamos a suponer que nos vamos a demorar 1 hora para llegar a la U, o media hora. Pero no necesariamente me tengo que demorar esa media hora. Puede que llegue más rápido o puede que me demore más. Pero no porque no sepa, entonces no voy a ir a la universidad. Es igual acá. No porque no sepa en realidad cuánto va a ser el tiempo, entonces no lo voy a utilizar. No, si yo presupuesto, no importa que el presupuesto no se cumpla. Si yo estoy presupuestando bien, pues el presupuesto debe ser muy parecido al real. Si el presupuesto se aleja de la realidad, entonces no estoy presupuestando bien, o pasó algo extraordinario que hizo que mi presupuesto no se cumpliera. Por ejemplo, me voy para la universidad en metro, yo me demoro para allá, desde acá, desde mi apartamento hasta el salón de clases con ustedes, me puedo demorar 40 minutos. Pero si el metro se vara, que eso es algo extraordinario, ¿sí? Por algún motivo, algún problema en la movilidad, entonces ya no me va a demorar 40 minutos, me va a demorar más. O puede que yo esté muy de buenas y llegue y ahí mismo se abra, apenas llegue a la plataforma, se abra la puerta y me demore menos de 40 minutos. Me demoré 35 por una razón eventual. Listo. Entonces también tenemos acá las horas máquina, que es algo muy común. Bueno. ¿Cuánto me demoro para hacer una unidad en la máquina? Aquí estoy suponiendo que me demoro media hora de mano de obra directa para hacer una unidad de mano de obra directa. Pero en la máquina, de esa media hora, un cuarto de hora es en la máquina. Entonces, si para la mano de obra es media hora, para la máquina son 15 minutos, entonces el presupuesto de horas en la máquina podría ser 250 horas. Estoy inventándome datos. Estoy diciendo cómo se calcula.
Estos serían horas máquina. Ahora vamos a ponerlo así. Horas máquina. Entonces estoy diciendo, voy a producir 1000 unidades. Y como yo sé cuánto me demoro en una unidad de mano de obra, cuánta mano de obra le tengo que dedicar a una unidad, puedo calcular el tiempo de horas de mano de obra directa. Y como también sé cuánto tiempo en la máquina le tengo que dedicar a cada una de estas 1000 unidades, entonces también puedo presupuestar el tiempo de horas máquina en la producción. Ese es el dato importante de entender que las bases de distribución no son solamente las unidades, sino que hay varias bases de distribución, que yo aquí les estoy mencionando 3, pero que son más.